Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:30 minutos, 7:30 en las Islas Canarias, en este magnífico martes 30 de diciembre de 2025. Ya solo quedan menos de 48 horas para terminar este año horrible. Bueno, horrible en algunas cosas, horrible, en fin, seguimos soportando a Sánchez, pero bueno en el sentido de que parece que ya se han sentado las bases para poder librarnos del indeseable a corto plazo. Bueno, don Antonio Muloni, ¿qué tal está usted? Buenos días, Luis, siempre tan optimista, ¿eh? Yo soy, mi segundo apellido es Optimismo. Primero ya, yo casi. Luis del Pino, Optimismo. Dios le oiga, no sé. Ahora hablamos de ello. Don Isaac Blasco, ¿qué tal está usted? Buenos días, muy bien, encantado, feliz Navidad a todos. Don Isaac Blasco, que ya después de tanto tiempo hablando, ya le estoy contagiando el optimismo. No, yo sí, yo soy optimista y como todos los oyentes saben, el sobrino secreto de Alberto Núñez Feijóo. Entonces, ayer, hoy es que me congratuló el ver que, bueno, pues que, como bien has dicho, exponía un programa de relaciones, ni siquiera de gobierno ni de futuro entendimiento, con un partido completamente democrático, completamente homologable a cualquiera de los que tienen derecho constitucionalmente a presentarse en este país y a vender sus opciones, como es Vox. Y yo creo que eso era necesario verbalizarlo, aunque lo hemos comentado fuera de micrófono, lo dijo con total claridad en el Congreso Extraordinario del Partido Popular de principios de julio de este año todavía, en IFEMA. Y no dijo nada diferente de lo que ayer comentó, de manera que me parece que explicitarlo es algo positivo, sobre todo en un momento en el que hay una sensación real de colapso con respecto a un proyecto pseudopolítico, diría yo, más que político, que es el sanchismo, que está en sus últimos balbuceos. Lo he comentado en las noticias del día. A mí me parece enormemente positivo el que ayer por fin Feijóo pues dijera cosas normales sobre Vox. Le preguntan, oiga, ¿y ustedes van a pactar? Y, pues sí, si los números lo exigen, por supuesto que pactaremos. Mi línea roja es con Bildu, no con Vox. Si hubiera tenido este discurso en 2023, posiblemente nos habríamos ahorrado este tiempo de gobierno de Sánchez. Bien está el que se corrijan los errores y por fin vayamos a una situación normal. ¿Cómo valora usted, don Julio Ariza? Buenos días, ese pronunciamiento tan explícito de Feijóo diciendo que pactarán con Vox lo que haga falta. Pues yo lo valoro muy bien, pero es que usted me ha dado tal alegría esta mañana. ¿Ah, sí? ¿En qué? Hombre, cuando ha explicado algo muy sencillo, y es que el PNV va a salir tocado de esta. Ah, ojalá. Y que a usted le daba más alegría, que no sabía si le daba más alegría pringar a Sánchez que al PNV. Yo le tengo que reconocer que estoy en la misma situación y que además creo que tanto, no solamente el PNV, Bildu también, están muy cerquita de todo lo que ha hecho Servinavar, Acciona y alguna otra empresa y persona. Con lo cual, al final, no se olvide usted de Michel Urruticoechea. Michel Urruticoechea. Sí, un pro. Anotado queda. Eso es. Estaremos atentos a las porque noticias. es que esa idea de la magnanimidad y la limpieza de los dirigentes del PNV, en fin, ya es que suena a coña. Aquello es un verdadero ecosistema fascistoide y enormemente corrupto. Hay una anécdota de Trotsky que cuenta León Trotsky en sus memorias y que alguna vez me he referido a ella. A Trotsky le detiene en Francia la policía y le lleva en coche hasta la frontera española, en coche o en tren, ya no me acuerdo. Y entonces, pues hablando con los policías, dice Trotsky que eran policías que llevaban ahí desde el año la polka. Y le dice uno de los policías, desengáñese usted, los gobiernos pasan, pero la policía permanece. Pues con el PNV me pasa lo mismo, los gobiernos pasan en Moncloa, pero ahí sigue esa costra corrupta del PNV dominando el País Vasco. Claro, muchas personas no recuerdan de dónde viene el PNV y quién fue su fundador.
y las cosas que decía. Sí, un señor homófobo, machista, Sí, xenófobo sí, y sí. además absolutamente paranoico. Sí, bueno, yo creo que el PNV algún día será juzgado como responsable de la decadencia absoluta del País Vasco, que además está metido en un camino en el tema de la inmigración ilegal también. Yo creo que sin retorno ya, porque cuando paseas por aquellos pueblos y esas ciudades, algunas de ellas tan preciosas como San Sebastián, te das cuenta de que allí ya no hay niños. No hay niños. Ellos sabrán. Bueno, lo dije el otro día, que nos estamos extinguiendo como especie con esto de la caída de la natalidad, pero hay un aspecto positivo, y es que todos los estudios indican que los progres tienen menos hijos que los no progres, con lo cual ellos se extinguirán antes. Bueno, estábamos hablando de Feijóo. ¿Quién no se consuela el ¿Qué le problema? parece a usted lo de Feijóo? Me parecen dos cosas. La primera, el PP ha cambiado de estrategia y no me parece algo tan positivo, sino es un abrazo del oso, por simplificar. El PP ha visto que parecerse tanto al PSOE y parecerse tan poco a Vox, al menos los dirigentes, les está costando electoralmente. María Guardiola convocó unas elecciones para tener mayoría absoluta y no depender de Vox, y no solo no tuvo mayoría absoluta, sino que bajó en votos, convocando ella con el peor PSOE de la historia, seguramente el peor candidato que ha habido nunca en unas elecciones autonómicas en cualquier sitio de España. Se refiere a Guardiola. Es broma, Ella es la broma, segunda broma. peor, el peor Gallardo. Era peor Gallardo. Y consiguió que Vox duplicase, más que duplicase sus escaños. Ahora depende más de Vox. Me da a mí que la estrategia del Partido Popular pasa por invitar sutilmente a Vox a entrar en los gobiernos y entonces hacerle partícipe de sus tropelías. Hacerle compartir la responsabilidad de gobernar como gobierna el Partido Popular, que al final es gobernar como gobierna el Partido Socialista. Y si Vox tiene 3 o 4 consejerías, no va a tener mucha fuerza, y ya lo hemos visto antes, en la experiencia de los gobiernos regionales que tuvo, mucha fuerza para condicionar de verdad el gobierno regional del PP de turno y para hacer oposición real, porque estando dentro es mucho más difícil. Pero eso, pues, oiga, posiblemente entre dentro de los cálculos del PP, pero oiga, a mí me parece legítimo y me parece razonable. Es decir, que el Partido Popular se pueda estar haciendo cálculos en estos momentos No hace otra cosa. Vamos a hacer un abrazo del oso, vamos a tratar de incorporar a Vox a los gobiernos para que así se responsabilicen y así entonces evitar que sigan creciendo, bla, 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 bla. Pues oiga, todo eso es, el pan nuestro de cada día en la política de todos los países del mundo, y ya le corresponderá a Vox decidir si le conviene o no le conviene entrar en los gobiernos, si se deja o no se deja dar abrazos del oso, si entra en los gobiernos, pues con qué condicionantes tal. Por supuesto, es sin decir, ninguna duda. eso me parece política normal, política de altura. Lo que era absolutamente impresentable era lo de antes, de mensajes del estilo como se emitieron en la campaña de 2023. Yo lo que espero es que el PSOE me deje gobernar para que no tenga que pactar con Vox. Ese tipo de mensajes Peor fue el de Juanma era Moreno. horrible. Juanma Moreno en una entrevista en El Mundo, si no recuerdo mal, dijo que le tenía más miedo a Vox que a Bildu. En plena campaña de las generales. Eso era terrible. Eso Entonces, es terrible, que ahora usted me dice que el Partido Popular, en vez de comportarse de forma suicida para España, se empieza para a ellos. comportar como... Y para Suicida ellos. para ellos. Yo Creo que se han puesto una careta. Bueno, Creo pues, que le tienen el mismo cariño a Vox, le tienen la misma... Siguen pensando, en Génova no han cambiado de idea, siguen pensando que los votos de Vox son suyos, que Vox existe para apuntalar gobiernos del Partido Popular, para hacer mayorías que el Partido Popular ya nunca más va a tener. Siguen pensando así, no han dejado de pensar así. Las reacciones después de pues, las mire, elecciones le van por voy ahí a dar todas. la vuelta al argumento. Estamos viendo en muchos países europeos coaliciones entre el equivalente al Partido Popular y el equivalente al Partido Socialista para aislar a los partidos soberanistas, ¿Y ¿no? cuál es el resultado? Entonces, esas coaliciones se podrían interpretar, el Partido Socialista de Alemania le hace el abrazo del oso al Partido Conservador de Alemania, o el Partido Conservador de Alemania le hace el abrazo del oso al Partido Socialista, o se puede interpretar, están haciendo un cordón sanitario a los soberanistas. En este caso concreto, si el PP se decide
a explicitar los pactos con Vox, lo podemos interpretar como usted está haciendo, es decir, está dando el abrazo del oso Intentando. a Vox, o intentando, o lo podemos interpretar como el PP ha entendido correctamente que el cordón sanitario que tienen que aplicar PP y Vox es al Partido Socialista. Si rompiese sus pactos en Bruselas, por ejemplo, donde vota más de 9 de cada 10 veces con el Partido Socialista, me lo creería, por ejemplo. Ahí me ha dado usted. Mire, eso es un buen argumento. Esa es la clave. Claro, sí, hechos son Esa es la amores. clave. No hay. Está muy bien que ahora de repente, después de unas elecciones en Extremadura, cuando vienen otras 3 elecciones regionales donde no va a tener el Partido Popular mayoría en ninguna de ellas, ni siquiera en Andalucía, y con lo que viene de Montero posiblemente Vox sea la segunda fuerza en Andalucía, vamos a ver qué pasa. El PP sabe eso y sabe que si se adelantasen por algunas elecciones generales, ni de lejos va a tener mayoría absoluta. Vox no deja de subir en las encuestas y la única opción que le queda es pringar a Vox. A ver, el análisis de Antonio me parece bastante razonable, de acuerdo con los hechos, pero hay cuestiones que de algún modo contradicen esa actitud tan utilitaria que describes con respecto al Partido Popular. Y es que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, Vox y el Partido Popular se han entendido perfectamente. Y Juanfran Pérez Llorca hoy es presidente de la Generalitat Valenciana porque Vox y el Partido Popular se han entendido a la perfección. De manera que no todo... Es el único caso. Bueno, es el único en caso. Extremadura hay elecciones, ¿por qué es un caso bastante sustancial, teniendo en cuenta que la Comunidad Valenciana es el 20% de todo en este país. En Murcia, digamos que no hay amor, pero sí hay sexo entre PP y Vox. Y bueno, pues no se llevan tan bien como se llevan en la Comunidad Valenciana, pero sí que tienen un pacto presupuestario que, bueno, va dando sus frutos. No es un cordón sanitario y entender que el Partido Socialista es una organización criminal a la que hay que aislar de la política. Pero fíjate, yo discrepo con respecto a que el Partido Popular está permanentemente con la desconfianza, digamos, instalada con respecto a Vox. El Partido Popular, y lo sé de muy buena tinta de dirigentes del Partido Popular muy importantes, los que mandan, muchas veces han tenido complejos, sobre todo parlamentariamente hablando, de ser los pagafantas de Vox. Es decir, el Partido Popular lo que hace es redefinir o tratar de redefinir una relación que es complicada con Vox porque el marco, ya no ideológico, sino yo diría que incluso personal, es muy diferente. Y hay una circunstancia que yo creo que, en mi opinión, es positiva, pero que trae problemas, y lo vimos en Extremadura, y es que el Partido Popular, al contrario que Vox, otorga un margen de maniobra bastante relevante a sus valores territoriales, cosa que en Vox no ocurre, y todos lo sabemos. Y no estoy diciendo nada que sea... sí, son concepciones distintas de cómo estructurar. Es un partido Estado muy centralizado, es un partido con una tutela absoluta nacional. de enclave nacional, y el Partido Popular es un partido que bebe de idearios que instalaron en este país no grandes revolucionarios, sino grandes conservadores como Manuel Fraga, por ejemplo, con respecto, digamos, al concepto, a la concepción territorial que el Partido Popular tiene de este país. Y a mí me consta, y además se ha publicado, que la apuesta excesivamente o marcadamente autonomista de María Guardiola, de la forma de conducir la campaña, generó muchas estridencias con la dirección nacional, y hubo mucho debate con respecto a eso. Y yo soy de los que piensa que María Guardiola probablemente... Pensaban que se estaba equivocando en la campaña, Correcto, sí. correcto. La dejaron. De focalizar al rival en Vox, de ignorar olímpicamente a Miguel Ángel Gallardo, y de hablar pues de las cuestiones de Almaraz, de las cuestiones absolutamente regionales, y no tanto del carácter evidentemente plebiscitario que tenían estas elecciones del 21 de diciembre. Pero por encima de eso, yo es que estoy con la tesis de Luis. El Partido Popular puede tener una actitud propositiva, pero al final las decisiones las toma Vox. Vox es soberano para decidir si quiere o no participar en el gobierno, asumir responsabilidades y por tanto desgaste. Yo la única objeción que le hago a Vox es que creo que su crecimiento, que evidentemente es muy admirable, muy constatable, exponencial, y ha pasado del terreno de lo demoscópico al terreno de la realidad, la única objeción que le formulo con respecto a ese crecimiento es que ese crecimiento se ha producido a costa de no desgastarse por no asumir responsabilidades de gobierno. Es tal cual. Y hay ejemplos... Bueno, pero eso también es una estrategia política, una claro. Estrategia perfectamente pero yo como votante, ya no como periodista ni como elector, yo querría
querría tener una garantía de que realmente gobernar para Vox es importante. Pero fíjate, Isaac, podría ser al revés, ¿eh? Feijóo no gobierna y se desgasta. Bueno, pero Feijóo ha gobernado 16 años en una comunidad autónoma. Es que parece que Feijóo... Bueno, ¿es otro mundo? No, es Galicia, que está a 600 kilómetros. No. Es que este concepto matritense sobre... es que Feijóo se le ve el pelo de la dehesa a Feijóo. No, para nada, no tiene nada que ver con... Acaba de aterrizar en el mundo de la política. Es un señor que consiguió, por ejemplo, que Vox no tuviera ninguna representación parlamentaria. Algo haría... Hombre, y gracias a eso todas las ciudades gallegas están gobernadas por la izquierda y el nacionalismo. Si esos son los logros del PP... Pero vamos a ver, pero es que el asunto... Yo lo que veo, lo digo de verdad, lo que veo es que hay un exceso... La prueba del algodón para Feijóo es de una exigencia absolutamente ímproba. Y veo... Es el líder de la oposición del peor gobierno de la historia. Sí, pero es que luego tenemos al presidente del gobierno haciendo el tonto en TikTok y hay una indulgencia social que a mí me parece completamente alarmante. No aquí. En esta emisora no. Nosotros somos súper cariñosos. Vamos, solo faltaría. Entonces, concluyo mi argumento. Y soy rapidísimo, porque además es muy coincidente con lo que comentaba Luis. Yo creo que a Vox... si algo le puede molestar con respecto al trato que le ha dispensado el Partido Popular es un exceso de paternalismo, que tú lo comentabas, con relación a que se consideran que es parte de un apéndice absolutamente... Es el hijo descarriado, o el hermano descarriado de la familia del Partido Popular. Y yo creo que eso no se corresponde con la realidad. Y además, ese trato desigual y desequilibrado, evidentemente no puede ser beneficioso. Yo lo que advierto ayer es un cambio de paradigma con respecto a las palabras de Feijóo y al argumentario de Feijóo, que enlaza, insisto, con lo que dijo en el Congreso, en la clausura del Congreso Extraordinario del Partido Popular, que Vox no es el diablo con cuernos. Y eso a mí me parece un paso importante y no me parece un paso digamos oportunista, porque ahora María Guardiola necesita negociar con Vox en Extremadura. Yo escuchándoles a los dos, percibo que existe un problema entre PP y Vox, pero que es un problema lógico. Y solventable. El PP no se fía de Vox. Vox no se fía del PP. Y eso está bien, que sea pero así. Yo lo es que decir, ayer, son partidos distintos. Luis, pero yo lo que ayer advierto es que Feijóo por fin lee la jugada, claro, es decir, la demanda de la mayoría de los ciudadanos españoles, la sabe leer y la sabe explicitar y verbalizar. Eso es a mí lo que me llena de optimismo, porque ya podemos ir a lo que yo llevo reclamando hace muchísimo tiempo, que es volver al bipartidismo, pero a un bipartidismo con un PP en el centro izquierda moderado y un Vox en el centro derecha moderado, y acabar de una vez con esa cosa tóxica que es el Partido Socialista. Pongámonos en el futuro. Vamos a suponer que efectivamente logramos destruir al Partido Socialista y que se acabe ya la maldición que tiene este país de tener que aguantar a una panda de ladrones perpetuamente exhibiendo banderas falsas. Bueno, pues entonces tendríamos a dos partidos compitiendo por el poder, Vox y el PP, y esos partidos se entenderán en muchas cosas y en otras tendrán que darse de leches, porque van a ser rivales y tendrán que competir por el terreno electoral, y no pasa nada, se puede ser rivales dentro de un marco de juego. El problema con el Partido Socialista no es que sea rival o no, es que se ha salido del marco de juego. El Partido Socialista es un partido que en estos momentos es profundamente antidemocrático, aliado con lo peor del panorama político español, la peor anti-España del panorama político español. Y que ha oficializado ese carácter antidemocrático con proclamas, perdón Julio, con proclamas como que yo gobierno al margen del Parlamento, que es lo más grave, en mi opinión, que se le puede atribuir al presidente del gobierno. Un matiz, yo no sé a lo que le llamáis vosotros, digamos, que es una buena estrategia. Hasta ahora, las encuestas dan que la suma PP-Vox está en 200 escaños. Yo no sé qué más queremos. O sea, a ver, tranquilos. Es decir, que si con la estrategia actual la suma da 200 escaños, hombre, podríamos llegar a 350. Sería lo pero deseable. por el momento, suma 200. En Extremadura, las dos firmas, PP-Vox, han sumado un 60% de los votos. Es que esa cifra, claro, es brutal. Decir que hay que cambiar de estrategia, pues yo no lo sé. Yo no estoy tan seguro. Yo creo que esta estrategia le ha permitido al PP
robar a una parte de la base electoral de la izquierda porque es gente, digamos, un poco más moderada y es capaz de salirse de la energía gravitatoria del sanchismo y del socialismo, y se van al PP porque le tienen menos miedo, porque adopta aparentemente posiciones socialdemócratas y muy respetuosas con Felipe González y cosas así. Eso le ha funcionado al PP. Le han pedido. Yo pienso que con esta nueva estrategia lo que se va a dar es una subida de Vox respecto al Partido Popular. Puede ser que sigan sumando lo mismo, pero va a cambiar el juego de fuerzas entre PP y Vox. Así que eso, el PP sabrá lo que tiene que hacer. Me parece que la estrategia que tenían hasta ahora era la correcta. Es que no son incompatibles, ¿no? Es decir, el PP puede decir, yo, si lo necesito, voy a pactar con Vox, y eso no excluye el que ahora en la campaña de Aragón se aticen como si no hubiera un mañana. Es más, deberían atizarse como si no hubiera un mañana. Coincido con usted plenamente. Pero si vamos a ver, tienen que atizarse. En Extremadura va a haber acuerdo, yo estoy convencido. Ah, sí. Estoy más que convencido. Yo lo dije desde el minuto 1, va a haber acuerdo, sí o sí, porque es que no hay otra opción. Y recordad la campaña, que ha sido un pim pam pum. Sí. Pero bueno, miremos a Estados Unidos. Anda que no le han dicho insultos Marco Rubio e incluso J.D. Vance a Trump cuando Trump quería optar a presidente. Sí. Vamos, le pusieron a parir. O sea, J.D. Vance decía que era un psicópata Trump. Y Marco Rubio decía que a dónde iba ese tío tan estrafalario. Y bueno, pues ahí está, en el gobierno con Donald Trump, y no pasa nada. Pero sí, es normal en la política el que se aticen los que están compitiendo para llegar a un puesto. Pero allí compiten, allí es más normal. Allí compiten ante un electorado. Aquí María Guardiola está ahí. Pero yo creo que tú has tocado el nervio, ¿eh? ¿Cuál de ellos? El nervio es Europa. qué van a hacer en Europa. Es que ese es el nervio, porque claro, una parte muy importante de lo que se aplica aquí desde el punto de vista legislativo viene de la transposición de normas europeas. Entonces, es decir, si usted no rompe esa alianza que tiene con la izquierda y los verdes en Europa, usted nos va a llevar en la presidencia de gobierno. Bueno, eso sí que no será posible. O sea, no será posible que Vox y el PP se entiendan si el PP mantiene su alianza en Europa con la izquierda y los verdes. Así de sencillo, porque no lo entendería nadie, no lo entendería el campo español, ni el agro, ni los ganaderos, ni los pescadores, ni los fabricantes de coches, no lo entendería nadie. Y desde luego tampoco se entenderán si no llegan a un acuerdo para rebajar la carga fiscal de los españoles, especialmente de los autónomos. Yo creo que ahí hay algunas, por supuesto, pues me alegra que toque usted ese tema, porque en Europa lo que estamos viendo en los últimos 2-3 meses es que cada vez son más frecuentes las votaciones donde el Partido Popular Europeo se alinea con lo que tiene a la derecha, empezando por el grupo de Abascal, el de Patriotas, en contra de la izquierda. Es decir, se está rompiendo cada vez más frecuentemente esa especie de cordón sanitario. Yo creo que ahí hay una pugna entre lo que es una concepción de Europa que representa Ursula von der Leyen y la realidad que es del PP europeo, y la realidad que están experimentando los partidos populares de los distintos países europeos, que ven cómo por esa alianza con los socialistas en Europa está creciendo el soberanismo. Y yo creo que vamos a asistir a una reconfiguración del poder en Europa como no puede ser menos. Va a ser muy, muy interesante de ver. No tengo ninguna duda de que es una estrategia del Partido Popular y no es una cuestión de principios. No tengo ni la más mínima duda, porque ve lo que está pasando en toda Europa. El Partido Popular es un cadáver político en cuestión de tiempo. Su base electoral va muriendo, no recibe nuevos votos de la gente joven, ni a izquierda ni a derecha. Rasca, pero muy poquito, del Partido Socialista y de la extrema izquierda. En Extremadura se ha visto. Una candidata perfectamente homologable, más de izquierdas que todos los candidatos que ha tenido el PSOE en su historia en Extremadura, María Guardiola, que todos, incluido Gallardo, no ha rascado casi nada de votantes del Partido Socialista, con un Partido Socialista en debacle absoluta. No ha rascado prácticamente nada, de hecho ha bajado en votos. Entonces, esa estrategia que el Partido Popular ha mantenido durante años de parecerse a la izquierda para contentar a la izquierda, para creer que gana votos ahí porque ve que a su derecha no puede, ha fracasado. O sea, es que esa estrategia no sirve. Y según pasan los años tiene menos votantes por una cuestión simplemente biológica. En toda Europa se ve. En Francia el Partido Popular es nada. Es la nada más absoluta. Aguanta en España, aguanta en Alemania todavía y poco más.
Pero me alegra que haya puesto usted lo de esto es un giro táctico y no realmente ideológico. Seguro. O sea, es decir, lo hacen por interés electoral, tal. A mí hay un ejemplo histórico que la verdad que me maravilla. Usted es muy joven, don Julio es muy joven, pero don Isaac Blasco seguro que se acuerda como yo de William Wallace, Sí. gobernador de Alabama, el que representa... el de Escocia. ¿Eh? Si se acordaba ya de William Wallace, el de Escocia. No. El gobernador de Alabama en aquella época en que la Guardia Nacional fue a escoltar a los negros que querían asistir a la universidad porque había unas leyes raciales demenciales. Yo me acuerdo porque lo he leído, no porque lo viviera. Ha reaccionado tarde, pero ha reaccionado. Bueno, pues William Wallace estaba recuperando de golpe. ha bueno. quedado para la historia como el epítome del político racista, el que quería mantener las leyes de segregación racial en Alabama. Bueno, pues si uno va a la biografía de William Wallace se encuentra con una cosa sorprendente, y es que William Wallace, republicano, la primera vez que opta al cargo de gobernador de Alabama, optó con un programa en contra de las leyes de segregación racial. Él creía que esas leyes eran absolutamente injustas y le metieron una paliza electoral brutal, y el día de las elecciones un asistente suyo le dijo: nos han machacado a votos. Y dice: no, nos han machacado a negratas, fue su respuesta. Y a partir de ese día lo que hizo fue cambiar completamente y empezó a defender las leyes de segregación racial y ganó pues como 6 elecciones consecutivas como gobernador de Alabama, o 4 elecciones, no sé, una barbaridad, llevando en su programa la defensa de las leyes de segregación racial. Es decir, un tío que no era segregacionista, no era racista, dijo: a ver, aquí resulta que si en Alabama no soy racista, pierdo las elecciones, pues a tomar por saco, me vuelvo racista. Eso es un ejemplo maligno del político que cambia de opinión porque es lo que los electores demandan. Es un ejemplo maligno, pero esa actitud, la de cambiar de opinión por lo que demandan los electores, en realidad es una actitud positiva. Es decir, un político frecuentemente tiende a hacer lo que le da la gana, importándole un bledo lo que opinan los electores. Pues no, el político debe adaptarse a lo que los electores quieren. Un debate profundo ese. Tiene que mantener un ten con ten, es decir, tiene que tratar de hacer lo que él cree que es correcto, pero hombre, no puede ir contra el electorado, no puedes ir al electorado, pedirle el voto y luego hacer lo contrario de lo que ese electorado te da. Hay un ejemplo palmario, ¿Cuál? Un tal Pedro Sánchez. Un tal Pedro Sánchez. Sí, o sea, eso es lo menos respetuoso. En cierto modo, el político que escucha al elector y cambia por táctica de opinión, pues hombre, merece una cierta consideración, porque al menos está diciendo respeto a lo que los electores quieren, Pero ¿no? el señor Wallace tuvo votos, pocos, pero tuvo, con lo cual no escuchó a su elector, escuchó al otro. Y Bueno, eso escuchaba al tampoco es conjunto del electorado. Es que en estos Claro, momentos pues le estamos... importó más ganar las elecciones que defender sus principios. Claro, pero es que en estos momentos estamos gobernados desde Bruselas por una élite que sabe perfectamente que si hiciéramos referendos en toda Europa sobre el tema de las Los restricciones a los todos. agricultores, el tema de las Inmigración. leyes trans, el tema la inmigración, los perderían todos. Y sin embargo siguen R que R con sus políticas. Bueno, pues oiga, a mí me da igual si es por convencimiento, por táctica o por lo que sea, pero si de repente los políticos europeos empiezan a hacer lo que la gente quiere en tema de Agenda 2030, en tema de inmigración y tal, pues oiga, bienvenido sea, ¿no? Sí, hombre, esto sería benéfico para la sociedad, claro que sí. Es diferente de lo de Alabama, pero sigo creyendo que no tengo ninguna duda de que el Partido Popular no lo hace porque diga que es algo bueno para la sociedad, porque calcula que si no se parecen un poco más a lo que ellos llaman extrema derecha, van a desaparecer como están desapareciendo en toda Europa. Y su electorado está en Extremadura, y conozco bien Extremadura, y vengo de allí. La gente que ha votado al Partido Popular, que no es tanta, no lo ha votado esperando que pacte con el PSOE, o lo ha votado por costumbre, sabiendo que es una candidata que no les gusta, pero bueno, a ver si Vox les reconduce. Todavía eso se mantiene, pero está a punto de caer. Hay millones de españoles que están a punto de dejar de votar al Partido Popular. Y eso lo sabe. Yo creo que usted aquí Eso- peca de optimismo Todo se pega, más que yo, ¿no? Están ustedes hablando de Hegel, que decía, sí, claro, que todo lo real es racional y todo lo racional es real. Y había un principio básico para cambiar la realidad. Lo primero que tienes que hacer es asumirla, que es de lo que usted está hablando. Tienes que No sé si era conocerla Hegel- y asumirla. Hegel, ahora que lo dice don Julio, Hegel o Schopenhauer, hay unas cartas maravillosas, creo que es Schopenhauer realmente, no Hegel, en las que la madre
No mencioné a Schopenhauer, que era el que decía que la mujer era un animal de largos cabellos y corta cortas, inteligencia. sí. Schopenhauer está vetado. La madre Hubiera sido del PNV. pues la madre desmentía, desmentía desmentía esa aseveración de Schopenhauer, porque la madre de Schopenhauer escribía al hijo cuando sabía que iba a ir a los domingos a comer a su casa para decirle que no diera el coñazo. decía, vamos a una comida agradable, viene la tía no sé quién, la prima no sé cuánto, dice, no empieces a hablar de la... ¿Han visto ustedes el meme ese que circula? Dice, si este fin de año la conversación en la comida familiar decae, hay un método infalible para animarla. Di que todavía ves razones para seguir votando a Pedro Sánchez y experimenta las consecuencias. Qué mala uva tiene la gente. Pausa publicitaria y seguimos. Sí, hay una... El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate 900-730-061. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. Cuando depositas plástico, metal y bricks dentro del contenedor amarillo, facilitas su reciclaje en nuevos productos y mantienes limpia nuestra ciudad. Haz tu magia con el reciclaje. Colaboran Ecoembes y el Ayuntamiento de Madrid. Sin estigmas, con la más avanzada ciencia, con conciencia, afecto y respeto, tratamos desde el año 1935 a los pacientes mentales en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Teléfono 952 20 14 64 o infórmese en la web www.hospitalsanfrancisco.com. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Nueve y 3 minutos, 8 y 3 en las Islas Canarias. Hoy hay noticias de lo más variado y además, pues muchas de ellas muy curiosas, como por ejemplo el palo que le mete el Tribunal de Cuentas a la biógrafa de Pedro Sánchez, a Irene Lozano. La autobiógrafa de Pedro Sánchez, por su labor en la Casa Árabe, donde la colocó Sánchez en agradecimiento por los servicios prestados, y ha dejado la Casa Árabe al borde del colapso financiero. Hay también pues una noticia que nos llega desde el Supremo, que acaba de a anular la condena a un hombre por malos tratos, un año después de que la mujer reconociera que era una denuncia falsa, que se había autoinfligido las lesiones con las que denunció a su pareja. Pero lo sorprendente del caso es que
Después de la mujer ser condenada por denuncia falsa, el hombre dice, oiga, anúlenme la condena, y va a la fiscalía y se opone. Y dices, no puede ser. Pero, o sea, se opone la fiscalía a que se anule la condena a un hombre después de que la mujer a la que supuestamente había maltratado reconociera que era una denuncia falsa. Tócate las narices. Sí, es que solo sí es sí. Que no hay es tremendo. falsas. No se puede decir que las haya. Luego, prohibido. más noticias que tenemos hoy curiosas. Quiebra la mayor granja de insectos de Europa después de 600 millones de inversión y otros 200 de subvenciones. Es maravilloso, es maravilloso. Sí, pero ¿quién se habrá Parece forrado? rescatada por la SEPI. Sí. Alguien ha sido rescatado. Le pega todo, ¿eh? Madre mía. Qué negocio. Madre mía, en fin. Y luego, pues una noticia tierna, ha muerto la autora de la restauración del Ecce Homo de Borja. Alguien, pues hombre, que hizo un destrozo artístico, pero que, no sé, yo creo que... Pero lo hizo con buena intención. Lo hizo con buena intención, Sí, lo hizo con buena intención. Sí. Iconoclasta. Sí. ¿Cuál de los temas les apasiona a ustedes más? ¿O entramos directamente en la actualidad internacional con esa confusa sucesión de no explicaciones en torno al ataque en Venezuela por parte de supuestamente la CIA contra un almacén del narco ya en suelo venezolano? Esta noche ha dicho Orlando Avendaño, del que me fío plenamente, que han sido 3 ataques, si no me equivoco, que no ha sido solo uno en tierra, y que han sido simultáneos, bueno, durante la misma noche, y discretamente. Esta mañana decía usted que seguramente el primer interesado en no decir nada sea incluso Estados Unidos, no Venezuela, para presionar, que no sabemos dónde está la negociación, en qué punto está. Yo no descarto que Maduro lleve tiempo queriendo salir de Venezuela, pero por un lado y por otro no se lo permitan. No me gustaría estar en su pellejo, desde luego. Supongo que le tiene miedo hasta lo más cercano que tenga, hasta su propia mujer, le tendrá miedo ya Maduro. Se lo merece. Pero bueno, parece que esta posición de Estados Unidos ha venido para quedarse. A mí, ya dado cómo está la situación en Ucrania, ya tengo dudas de que va a acabar antes y quién va a caer antes, si Maduro va a acabar antes la guerra de Ucrania. Yo estoy con Antonio. El asunto, a ver, en Estados Unidos, lo sabéis mejor que yo, no todo el mundo suscribe esa beligerancia y sobre todo ese gasto militar que supone mantener una flota permanentemente frente a las costas de Venezuela. Y yo creo que la Casa Blanca ha asumido ese desgaste porque por un bien mayor, es decir, por un objetivo del que yo creo que no se van a apear, que es ver el fin del madurismo y provocar o propiciar una transición, esperemos que democrática, en un país tan complejo como es Venezuela. Y en ese sentido, yo creo que probablemente veamos, como decía Antonio, el fin del sátrapa Maduro y de la dictadura venezolana y la asunción de responsabilidades de quienes han amparado ese régimen y quienes han alentado ese régimen, e incluyo actores que todos conocemos en este país, que el fin de la guerra de Ucrania. Ojalá fueran las dos cosas simultáneamente y se produjeran a la vez, pero yo creo que es mucho, iba a hacer un juego de palabras muy fácil, ¿no? Está más madura la opción de Venezuela que la de Ucrania. En Venezuela yo creo que usted ha mencionado el aspecto fundamental. El gasto que ha realizado Trump para establecer el bloqueo y mantenerlo es tan enorme que sería absolutamente injustificable de cara a su opinión pública y de cara a la clase política americana que eso no desembocará en la caída de Maduro. O sea, si al final manda todo eso y es pana, dirían, pero vaya ridículo que has hecho, ¿no? Yo creo que precisamente esa dimensión tan relevante del despliegue militar invita a pensar que esa estrategia tiene un fin cuyo objetivo, es decir, tiene una finalidad que no cesará hasta que se consiga el objetivo. Bueno, ¿cómo lo ven ustedes? El gobierno venezolano ni ha confirmado ni ha desmentido los ataques. Es decir, Trump, oficialmente el gobierno de Trump no ha dicho nada, pero si Trump los confirma tendría que hacer algo, ¿no? Claro. Ese es el problema. Hay que defenderse a lo mejor. Que no puede confirmarlos. En fin, a mí me parece que en el otro lado del mundo sí que hay mucho calor en Taiwán. Hoy han comenzado las maniobras con fuego real
y estaba virtualmente bloqueado el paso a Taiwán. Vamos a ver qué pasa allí, ¿no? Y luego el tema de Irán, que se ha vuelto a reactivar con una fuerza enorme, porque Irán ha secuestrado a 2 barcos petroleros norteamericanos y tampoco hay mucha información sobre eso. De hecho, yo no tenía noticia de eso, si no fuera porque hay gente como usted que lo explica. Sí. Pero es que se ha publicado, vamos. Yo no me lo he inventado, pero había ya... Tomaron el control de un barco petrolero americano y al cabo de 48 horas un segundo petrolero. Y yo no he encontrado ya más información sobre eso, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona. Pero en Venezuela está pasando algo. Pensar que Trump ha colocado ahí no sé cuántos destructores, portaaviones, fragatas, tal, y que no va a pasar nada en Venezuela, me cuesta creerlo, porque entre otras cosas está también el prestigio del propio gobierno de los Estados Unidos y su posición en el mundo, ¿no? Y además yo tengo constancia en ese sentido, perdón, Julio, de que la Secretaría de Estado, y particularmente su secretario de Estado y el subsecretario de Estado, tienen un interés especial en que se resuelva cuanto antes el asunto venezolano, e insisto, porque creo que eso lo veremos, el asunto venezolano y lo que afecta a los satélites que han propiciado o que han permitido la pervivencia de un régimen tan atroz como la dictadura bolivariana. Bueno, mira Cuba, que sigue ahí, ¿eh? Sí. Y nadie parece recordar que esa gente está materialmente muriéndose de hambre. Pero en Cuba no hay petróleo, Julio. Correcto, pero hay falta de libertad, que parece que también estamos hablando de eso. Y mira cómo está Nicaragua, ¿no? Y las cosas que han pasado en Nicaragua los últimos 2 años, la cantidad de asesinatos, de torturas, de violación de los derechos humanos más básicos. Bueno, yo creo que estamos en el comienzo de un efecto dominó en toda América Latina, América hispana, en virtud del cual van a ir cambiando todos esos, salvo Uruguay. Yo creo que puede durante este año, que además hay elecciones en Colombia, hay elecciones en Brasil, es decir, que puede haber noticias muy muy importantes, y a partir de la victoria de Kast en Chile, y yo creo que la próxima victoria de la derecha en Colombia, eso, y por supuesto con lo que pasa en Venezuela, ¿no? Imaginad cómo va a cambiar el panorama de ese foro que crea Zapatero a lo que puede acabar siendo el foro que crea Vox allí, que es el Foro Madrid, que puede acabar dándole la vuelta como un calcetín a toda Hispanoamérica, ¿no? Las elecciones en Colombia son entre mayo y junio, primera y segunda vuelta, y es una fecha clave para Venezuela, quedaría rodeada por tierra también. Parece que se está consolidando cada vez más la posibilidad de que gane la presidencia Abelardo de la Espriella, ¿no? Buah, es que en Colombia es muy difícil decir, ¿eh? Las primarias las carga el diablo en Colombia. ¿Cómo funciona el sistema allí? Bueno, hay unas la derecha parece que se va a juntar todo, bueno, pero todo es... Hay 5 candidatos ahora mismo, ¿no? Sí, pero parece que van a ir todos en una y se la juegan en primarias. Ha cambiado mucho el panorama. Hace unos años Uribe digamos que el uribismo tenía mucho poder en la decisión del candidato. Ahora ha cambiado eso, sigue teniendo, pero quizá no tanto. Antioquia, la región de Medellín, ya no pesa, aunque pesa mucho en la derecha, es una región muy de derecha, es muy industrial, ya no pesa tanto, y vamos a ver, yo estoy muy convencido de que va a ser el candidato de derechas el que acabe siendo presidente. No sé quién será, eso ya vamos a ver, pero eso va a ser muy importante. Sea quien sea, al final la relación con Estados Unidos va a cambiar drásticamente, y la presencia del ejército estadounidense en Colombia podría ser una posibilidad bastante razonable. Ahora mismo con Petro es una vía de escape que tiene el chavismo, y de hecho la ejerce constantemente. Cúcuta, que está en la frontera, es una ciudad absolutamente invadida por venezolanos, muy peligrosa. Bogotá está peligrosísimo ahora mismo, precisamente por la presencia de venezolanos, que los que se fueron al principio no, pero los que se van ahora sí son peligrosos por lo general. Y este año yo creo que va a ser decisivo para Venezuela. No creo que Estados Unidos pueda permitirse entrar por tierra en una operación terrestre como ha hecho en otros sitios, porque es un país, es una selva, y es muy difícil realmente. Entiendo que el problema de Maduro lo tiene más cerca que el gobierno, que el ejército estadounidense lo tiene en casa. Y al final es un narcoestado, es una organización criminal que tiene
policía en lugar de tener, y tiene ministerios en lugar de tener escondites y zulos. Y bueno, no sería descartable que a alguien se le revolviese a Maduro y todo saltase por los aires, pero la presencia de Cuba es importantísima. O sea, se calcula más de 30.000 cubanos muy cerca de Maduro, que son los que llevan... Son los que mantienen la disciplina en el ejército, claro. Si no fuera por eso, a Maduro le había echado el ejército hace muchísimo tiempo. Claro. El tema de Venezuela yo creo que puede ser muy, muy importante, porque los que conocen aquello hablan de que a Venezuela le han robado en torno a los 700.000 millones de dólares que se han ido de Venezuela, que han salido de Venezuela. La mayor diáspora de la segunda mitad del siglo XX. 700.000 millones de dólares están en alguna parte. Pero es que además también ha salido oro de Venezuela, y también el oro, sabéis que tiene, creo que peso atómico 24, el oro está en alguna parte. Entonces sería muy importante que ahí se hiciera un esfuerzo internacional por desvelar de una vez para que eso cale en los dirigentes corruptos de todos los países, cale para que se sepa que el dinero sucio, ese dinero procedente del robo, del saqueo de un país, pueda volver para que reconstruir Venezuela y para que los venezolanos recuperen la calidad de vida que tenían antes de esta panda de facinerosos, ¿no? Que se mueva el dinero, que salga la pasta. El que tenga pasta fuera de esto, venga. A lo mejor no hay que irse muy lejos a buscar. Hay que legislar. O sea, a lo mejor nos damos un paseo por el barrio Salamanca y nos encontramos parte, ¿no? Bueno, pues ¿y dónde está su dinero? ¿Dónde lo tienen? ¿Cómo lo han movido? ¿De dónde procede? Es decir, yo creo que esos signos externos de riqueza, pues hay que investigarlos y hay que encontrar el dinero y devolvérselo a Venezuela. Hay que devolverse a Venezuela y a México y a otras partes donde, en fin, a mí es que me perturba muchísimo ver cómo las élites de esos países son fruto de muchas veces, no siempre obviamente, pero muchas veces del robo generalizado, de la corrupción. En fin, ojalá que vuelva ese dinero a Venezuela. Bueno, se encontrará el dinero. Yo creo que ahora el problema fundamental en la transición en Venezuela es doble. Por un lado, Maduro se tiene que pirar, toda su cúpula tiene que desaparecer, y en Venezuela pues hay que volver a restaurar la democracia con el presidente electo Edmundo González, María Corina Machado pues supongo que a su lado de vicepresidenta, pero ahí hay un problema fundamental de orden público, y es ¿qué demonios va a pasar con toda esa capa intermedia del chavismo que está entre la cúpula y la población? Porque en la población lo mismo hay ganas de venganza, y algunos de esa capa intermedia se lo merecen por torturadores, por asesinos, otros simplemente son funcionarios del régimen, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que una de las cosas que está intentando Estados Unidos es que la transición sea lo más ordenada posible para que no haya un baño de sangre, no de los chavistas hacia los no chavistas, sino al revés. Que hay una capa de comisariado político enorme en Venezuela, de hecho... como en Cuba. Claro, es que es comunismo. Se ha ido tanta gente comunismo aquí, a Estados Unidos, a Chile, a Colombia, se han ido tantos que lo que ha ido quedando pues se ha ido acercando al chavismo, y el que no es chavista y está dentro, de verdad que lo está sufriendo mucho. Y sería humano entender que hubiese represalias y un pendulazo, sí, sería natural, ha ocurrido en otros sitios en la historia. Y una de las maneras de evitar eso, de hacerlo más suave, sería la vuelta de muchos venezolanos a su país y con su patrimonio, y poder revivir de alguna manera un país destrozado, que tiene tantos recursos que, bueno, si se ponen en marcha seguramente podría resucitar rápidamente. Argentina también los tiene y se está produciendo poco a poco un fenómeno de remigración natural. No son expulsados de ningún sitio los argentinos, simplemente vuelven a su país porque hay oportunidades otra vez y vuelven con sus ahorros, con su patrimonio, y eso redunda en el bienestar de su familia, de sus paisanos. Evidentemente Argentina no viene de algo como lo venezolano, viene de algo más a fuego lento, pero también hay un enfrentamiento muy fuerte entre kirchneristas y no kirchneristas en muchas zonas de Argentina, y eso no ha sido violento. Claro, no ha habido que sacar a la presidenta o al presidente de manera violenta, pero sí hay un odio enconado en la sociedad que por ahora, con políticas muy drásticas de Milei, no se ha traducido en violencia real. Pero yo en el caso de Venezuela creo que hay una garantía en ese sentido, y es que Estados Unidos, no quiero oír ni hablar
de supuestas soluciones transitorias que pasen por la deposición de Maduro en beneficio de más de lo mismo, como puede ser el clan de los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge Rodríguez. Y en ese sentido, vuelvo a nuestro ámbito. Hay un señor que se llama José Luis Rodríguez Zapatero, que es presidente del gobierno de este país, como todos sabemos, que ha tratado de vender esa idea en Estados Unidos, como se ha publicado en prensa, en mi medio, en ABC, en otros medios también de Hispanoamérica, y Estados Unidos ha dicho que ni de lejos, de ninguna manera. De ninguna manera, porque eso supondría perpetuar o, digamos, dejar a medias el trabajo. Que es una solución complicada, una transición democrática transparente, plena y absolutamente incruenta, muy complicada. Pero yo creo que después de lo que estamos viendo y de la implicación de Estados Unidos en Venezuela, en el asunto del futuro democrático de este país, a mí me costaría mucho pensar que vamos a tener una transición falsa amparada por quienes precisamente han contribuido a perpetuar una dictadura absolutamente infumable como es la de Maduro. Ojalá. De todo esto, don Luis, hay una cosa. Habéis hablado de Venezuela, Irán, Oriente Medio en general, Ucrania. Europa no pinta nada en ninguno de los conflictos. Europa como conjunto, ni los países europeos individualmente, porque hemos tenido nuestra soberanía o nos la han robado, a Bruselas. No pinta nada. O sea, lo que pasa en Taiwán, Europa no tiene nada que decir ni va a influir de ninguna manera. En Ucrania, 3/4 de lo mismo. Sí, solo sirve para quitarnos el dinero del bolsillo y dárselo al corrupto de Zelensky. En Oriente Medio no ha pintado nada. Venezuela es que ni se le ve ni se espera, cuando España es un país que debería tener una voz preponderante, primordial. Es uno de los grandes dramas de nuestra política exterior, cómo hemos retrocedido en el protagonismo con respecto a la interlocución de Europa con Iberoamérica. Es una cosa absolutamente, a mí me genera vergüenza como español tener estos representantes en política exterior, que es, a mí me parece una de las piedras, debería ser de las piedras angulares de cualquier gobierno, y cómo tenemos una representación exterior y por tanto un posicionamiento geoestratégico completamente inmerecido, es decir, completamente por debajo de la importancia de un país como es España. Lo tenemos a huevo y lo dilapidamos. En política exterior, si hay algo a mí que me ha causado sorpresa durante el año 2025, creo que estamos, ¿no? No sí, era el 95. Esta mañana. 2025 ha sido la posición de este gobierno sistemáticamente en el tema de Marruecos y en el tema del Sáhara en todas sus vertientes. El otro día Villarejo, que, bueno, pues, sabéis que tiene información. Yo no sé cómo la usa, ni para qué, ni sus motivos para sacarla en un momento determinado, meterla en otro, tal. Decía en un vídeo público que yo colgué en Telegram, porque me pareció que había que escucharle, que en las saunas de Sabiñano lo que habitualmente funcionaba era el servicio de inteligencia marroquí. Y explica en ese vídeo que el propio servicio de inteligencia marroquí colocaba a niños, a menores marroquíes de edades 14, 16 años, que eran los sujetos que daban servicio a los clientes de las saunas de Sabiñano, muchas veces. Entonces él explica, y eso pues sí, creo que valdría la pena ponerle a prueba la veracidad de sus afirmaciones. Explica que se grababa a los que utilizaban esas saunas. Da algún nombre que yo no voy a dar, de algún político más que conocido, pero esencialmente lo que dice es que la política del gobierno está completamente mediatizada por lo que allí pasó entonces, con políticos, dice él, especialmente del Partido Socialista, aunque también había políticos del Partido Popular, que pasaban por allí y que, claro, quedaban totalmente marcados por esos hechos y esas grabaciones, ¿no? Cuando te asomas a lo que ha hecho el Partido Socialista, especialmente Sánchez, en Marruecos y con el Sáhara, te das cuenta de que algo raro, algo que no conocemos, ha pasado debajo de la mesa.
Y yo creo que si algo tiene que hacer el nuevo gobierno, que venga de las urnas en el futuro, es poner la lupa sobre las relaciones España-Marruecos. Y muy específicamente sobre qué pasó en esas saunas gays de las que era titular y propietaria la familia de Begoña Gómez, y de las que probablemente Pedro Sánchez conoce todo lo que allí ocurría, ¿no? Me parece que es un dato para el tema de la política internacional española más que relevante. Os recomiendo, si queréis verlo, el vídeo en el canal de Telegram, porque Villarejo dice muchas cosas. Como yo conozco bien, por lo menos una parte de las grabaciones de Villarejo, me parece que hay cosas que dice y que decían gente como Mauricio Casals u otros importantes actores de la política y el periodismo español. Vale la pena por lo menos escucharle y asomarse a la realidad de esas relaciones con el Sáhara, con los saharauis y con Marruecos, porque los gestos que ha hecho el presidente del gobierno de España con respecto a la monarquía alauita y a los intereses de Marruecos, que por cierto tienen unos servicios de inteligencia extraordinarios y muy peligrosos, hay que tenerlos muy presentes. Es el epítome de la política exterior española, ¿no? La sumisión a Marruecos. O sea, es un país con el que estamos más o menos en una guerra fría y el gobierno de España, y muchos, pero más que ninguno, está sometido absolutamente a Marruecos, a nuestro vecino / enemigo del sur. Un ejemplo perfecto es el Mundial de Fútbol. Iba a ser en España y Portugal de 2030 y Sánchez decidió regalarle 6 sedes a Marruecos, y todo apunta, si nada cambia, a que la final también se la va a regalar, va a ser en Casablanca en lugar de en el Bernabéu. Yo creo, de verdad, yo voy a seguir con esto hasta que llegue el Mundial. España debe retirarse de ese Mundial, que lo organice Marruecos, que lo haga Marruecos, y ya lo hará en otro momento España y Portugal, que me parece muy razonable, cuando toque, o no lo hará nunca. Pero con esto de regalarle algo, un evento deportivo de esa magnitud, algo que había conseguido España y Portugal. Claro, que te hicieron un esfuerzo económico para presentarse, para ganarlo, lo ganas, y cuando lo ganas dices, no, toma, para ti. Sí. Hombre. ¿A cambio de qué? No, por eso digo que la relación con Marruecos es... Bueno, eso es un nido de... Ahí habría pues muchas hipótesis, ¿no? Puede ser, como se rumorea en algunos ambientes, que Marruecos con Pegasus hubiera adquirido información confidencial de Sánchez, o pudiera ser que tuvieran información confidencial sobre diversa gente obtenida en las saunas de Sabiniano, o pudiera ser simplemente cuestión de dinero. Es decir, yo apuesto por... Que puede ser una confluencia de factores, pero yo creo que la cuestión económica es esencial. Quien tutela el viraje con respecto a la posición de España ante el Sáhara se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Nuestro ministro, lo cual es clan, me lo llevo. Nuestro ministro de Asuntos Exteriores se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Es que José Luis Rodríguez Zapatero es el principal responsable, pero no lo digo yo, lo dicen informes internacionales, lo dice el gobierno de Estados Unidos. Rodríguez Zapatero está absolutamente en el epicentro de todas las decisiones geoestratégicas de este país. El viraje hacia China es responsabilidad principal de José Luis Rodríguez Zapatero. Es que José Luis Rodríguez Zapatero tutela una especie de poder informal paraestatal que está en completa connivencia con el sanchismo. Es que es así. Y José Luis Rodríguez Zapatero tiene intereses personales en China, en Marruecos y en Venezuela. Pero no es el único. No es el único. Recuerdo dónde se va Bettino Craxi cuando tiene que huir de Italia. Se va al norte de África. Julio, ¿Y quién tiene las casas más importantes de una zona de Marruecos, específicamente muy cerca de Tánger? Las tiene el señor Bono y las tiene el señor Felipe González. La izquierda ha tenido siempre mucho cariño por razones que yo desconozco en Marruecos. No es nuevo, no es en absoluto nuevo. Bueno, la izquierda y los que no son la izquierda, porque cuando vas a los saraos que organiza Marruecos en Canarias, pues celebración de no sé qué aniversario de la subida al trono de tal, ahí te encuentras a todos, a los del PP, a los de Coalición Canaria, a los del PSOE, a los que no te encuentras es a los de Vox, pero los demás están todos ahí en el sarao. Entonces, bueno, y si nos vamos a lo que pasa en Ceuta y en Melilla, oiga, es que en Ceuta el PP, teniendo mayoría absoluta con Vox,
pues en fin, no gobierna con él y prefiere pactar con el PSOE y con el partido pro-islamista. Y en Melilla, pues en fin, ahí tiene mayoría absoluta, pero tampoco le hace ascos a discutir con los pro-islamistas. Entonces, bueno, no sé, ¿qué tiene todo el mundo con Marruecos? ¿Qué tendrán ellos? ¿Qué tendrán? ¿Qué tendrán ellos? ¿Qué tendrán con Marruecos y con Gibraltar? Yo creo que estaría bien conocer la lista de políticos que tienen algún tipo de propiedad, relación, empresa, etcétera, en Gibraltar. Y a lo mejor eso explica por qué, teniendo a huevo todo para recuperar la soberanía de Gibraltar, lo estamos dejando pasar. Me ha sorprendido mucho la presencia en Gibraltar, por cierto, del hijo de Donald Trump Jr., recientemente. Que sí, ahí pasan muchas cosas, ¿no? Bueno, pues lo mismo nos ponen ahí una base americana. Pues no lo sé. Tienen rota al lado tampoco. Bueno, pausa publicitaria y seguimos. Controlar los niveles de azúcar en sangre es fundamental para disfrutar de una buena salud. Con el innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, obtendrás en pocos segundos el resultado de la prueba que harás sin agujas, sin dolor y sin extraer sangre del dedo. Llama ahora e infórmate en el 900-730101. Consulta las condiciones especiales que tendrás por ser oyente de Radio Libertad. 900-730101. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Todos los seres padecemos a lo largo del año algún tipo de dolencias más o menos graves. Gripe, contracciones musculares, alergias. El cerebro es un órgano que lo regula todo, y también nuestro entorno influye en su comportamiento. Tristeza, insomnio, obsesiones. La psiquiatría no quita los problemas, pero ayuda a mantener una actitud más real y positiva. Sin estigmas, acuda al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y de la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Radio Libertad, a un clic de distancia. Mañanas en Libertad. Bueno, cuéntenme, hagan de pitonisos. ¿Qué va a pasar en Aragón? Porque queda poquito más de un mes para las elecciones a las que se presenta Pilar Alegría con una estrategia comunicativa curiosa y que coincide con la de Sánchez haciendo su vídeo ese donde enseña la Moncloa y luego un vídeo de falsas tomas falsas tal. Es que son falsas hasta las tomas falsas. Sí, está bien visto eso. Las falsas tomas falsas. Están adoptando la estrategia curiosa de tratar de presentarse como tontitos. Tanto Pilar Alegría en sus vídeos, hay uno donde aparece bailando ridículamente. Pero fíjate, ella por lo menos tiene cierta gracia, pero es que los como tontitos tampoco tienen que hacer un enorme esfuerzo. Bueno, pero es que no son tontitos, son malvados. Malvaditos. Malvaditos, sí. ¿Qué creen ustedes que va a pasar el 8 de febrero? Bueno, lo mismo que en Extremadura. Sí, con más partidos, pero algo parecido, ¿no? Es lo que en Extremadura. Han convocado porque no hay presupuestos, porque las exigencias de Vox no le gustan a Azcón.
que es de lo más serio que tiene el Partido Popular, Azcón, dentro de lo más adulto que tiene el Partido Popular dentro de sus candidatos autonómicos, y va a conseguir que Vox duplique tranquilamente sus resultados sin tener mayoría absoluta. Le va a quedar la opción, y veremos, ahí vamos a ver los hechos son amores del Partido Popular, a lo mejor de pactar con Teruel Existe, con Aragón Existe en este caso. Bueno, pues si se lanza a los brazos de Aragón Existe, cuando está diciendo ahora que Vox es, bueno, su partido hermano, poco menos, pues a ver, porque realmente Aragón Existe no va a estar pensando en los intereses de toda España, que creo que cada comunidad autónoma debería estar pensando en los intereses y la igualdad de todos los españoles ante la ley. Vox sí va a estar en eso. Va a tener las dos opciones seguramente, porque, ya digo, la absoluta la tiene muy, muy improbable. Y si insiste también ahí, va a depender mucho de lo que pase en Extremadura, pero si insiste también ahí en que Vox entre en el gobierno, pues a ver también qué pasa. Realmente estas convocatorias de elecciones, por empecinarse en no pactar con un partido con el que luego va a tener que pactar en una situación de menos fuerza, no son estrategias muy razonables. Pero lo que dicen las encuestas es que tampoco tiene mayoría con Aragón Existe, porque las encuestas le dan 29, 30, sumando a los de Aragón Existe, pues tiene 32, 33 y la mayoría absoluta está en 34, es decir, tampoco podría. En la debacle del PSOE seguramente no esté en la encuesta, pues porque el tortazo de tirada que ya va a ser comparable. Mira, hoy Antonio, mi compañero Luis Casal, que está bastante bien informado con respecto a estos asuntos, da una información que a mí me parece especialmente relevante, y es que en el PSOE hay ya cálculos internos sobre una pérdida en torno a los 20 escaños en Aragón. 20 escaños. Y eso, ¿sabes cuál es? Se llama la venganza, es como el Cid. La venganza después de muerto de Lambán, efectivamente. Es decir, en Aragón hay ahora mismo una situación interna explosiva de seguidores y afines al desaparecido Javier Lambán. No que pierda 20 escaños, sino que cae por debajo de los 20. Por debajo de los 20, perdón, me he explicado mal. Y eso tiene mucho que ver con la vendetta que todavía anida muchísima gente del Partido Socialista, iba a decir verdadero, que representaba el desaparecido Javier Lambán. Es que aquello fue ignominioso. Es que hay que tener en cuenta que Pilar Alegría, que es una chica muy agradable, a mí me lo parece desde el punto de vista del cartel electoral. A Ábalos también se lo parece. Es una salchista de primerísima generación. Y es alguien que actuó, en mi opinión, de manera tan desleal con Javier Lambán como, por ejemplo, hizo Adriana Lastra con Javier Fernández en su momento. Y me estoy retrotrayendo hace muchos años, pero así fue. Ahí tienen una bombita que no sabemos qué puede acabar ocurriendo con Forestalia. Forestalia con es una pieza muy importante en esta campaña en Aragón, porque está en el núcleo duro de la corrupción de Servinavar, de toda esta gente, ¿no? ¿Y usted cree que puede estallar en próximas fechas? Yo creo que podría ocurrir, sí. Forestalia. Pues yo estaba viendo las encuestas en Aragón, el histórico de encuestas, y estamos viviendo un fenómeno curioso, porque hasta abril, hasta julio de este año, las encuestas daban al PSOE subida en escaños en Aragón. Es decir, estábamos en ese momento donde parecía que Pedro Sánchez recuperaba fuelle y cogía y cerraba distancias con respecto al Partido Popular, pero ahora está en absoluta caída libre. Las últimas 5 encuestas, 4 de ellas le sitúan ya por debajo de los 20 diputados en Aragón. ¿Y tenía? Tenía 23 y algunas le dan 17 ahora, es decir, perdería una cuarta parte de los escaños. Y lo que es más importante es que algunas de las encuestas sitúan a Vox ya pues a tiro de piedra de darle un sorpaso al Partido Socialista si las cosas vienen mal dadas en campaña. Vamos, si se diera ese escenario, que Vox le da un sorpaso al Partido Socialista en Aragón, ya puede cerrar la puerta de Moncloa e irse Pedro Sánchez, porque sería un cataclismo. El candidato de Vox en Aragón es un tipo muy bueno, de primer nivel, sí. Ramón Nolasco, la verdad. Hasta julio, dice usted, don Luis, que iba subiendo el PSOE. Hasta julio de... No, perdón, estoy mirando mal las cosas, me estoy equivocando. Hasta julio de 2024. No. Ya al empezar
este año le daban 24 escaños en abril de 2025. 24, que era uno más de los que tenía en las anteriores elecciones autonómicas. Y luego a partir de ahí ya empieza la caída. Empieza la caída 20, 19, 18... y ahora mismo pues eso estaría en los 17, 18, 19 según las eso supone perder más de 50.000 votos en Aragón. 50.000 votos. Parece poco, pero es una barbaridad. Es una barbaridad si tenemos en cuenta, de acuerdo con el censo de una comunidad autónoma como Aragón. Yo creo que la debacle a mí me parece que va a ser asimilable a la de Extremadura, salvo que el hecho que el asunto extremeño tiene ese componente prácticamente mítico, mitológico de bastión inexpugnable del Partido Socialista, que se ha ido por los aires. Es que lo ha comentado don Julio al principio de la tertulia, es que el 60% de los extremeños son conservadores. Es que ese es un hecho incontrovertible. Eso supone un cambio de paradigma sociopolítico en España. Porque Aragón no es Extremadura no es cualquier cosa desde ese punto de vista. Los candidatos también tienen perfiles. Yo creo que Azcón es mejor candidato que Guardiola, creo yo. Alejandro Nolasco, el de Vox, es un candidato extraordinario desde mi punto de vista, un hombre de 34 o 35 años que tiene... Muy sólido. Sí, muy sólido y con la experiencia de haber sido vicepresidente en el gobierno de Aragón. Yo creo que qué decir de Pili Juergas, yo creo que es muy parecido su perfil y el que se va a ir conociendo con el de Gallardo en Extremadura, ¿no? Sí. Y el que se va a ir conociendo, ¿qué quiere usted? No, que esta señora también tiene sus historias, ¿no? Sus cosas. Es que en el PSOE es muy difícil encontrar un candidato que no tenga sus cosas. Posiblemente no se pueda llegar a ser candidato sin tener sus cosas, ¿no? Pues esa es otra forma de verlo. Sí. Esa es otra forma de verlo. Oye, pues lo que dice Antonio, a mí me parece, yo tengo el convencimiento, llamadme mal pensado, que Miguel Ángel Gallardo fue puesto como candidato por una jugada del propio Sánchez. Es decir, Sánchez quería a este candidato para legitimar de algún modo o naturalizar el hecho de que su hermano esté procesado y esté para sentarse en el banquillo en próximos meses. Y dos, también para galvanizar a la sociedad con sus delirios de paladín o freno inexpugnable de la ultraderecha. El estímulo que decía Luis de que Vox pudiera sorpasar al PSOE en Aragón, eso sí que sería un elemento político. Es difícil, pero empieza a no ser imposible. Pero a mí hay cosas que me inquietan especialmente. El domingo electoral, que tuve que trabajar yo, que tuve que coordinar el periódico yo, la consigna de Moncloa a las 10 de la noche, cuando ya, antes, a las 9:30, cuando ya se veía absolutamente la masacre que estaba sufriendo el PSOE en Extremadura, era que los resultados en Extremadura acreditaban que Sánchez es necesario para poner freno a la ultraderecha en España. Es que es alucinante. Bueno, la Sexta decían, Vox es el gran triunfador de la noche. Era el titular de la Sexta durante mucho rato. Bueno, una verdad por una vez. Sí, ¿no? Yo decía, aquí está pasando algo. Sí, es descarado. De hecho, él lo dijo, Sánchez lo dijo la mañana siguiente, dijo que nadie se preocupe, que ya soy yo. Claro, que él sigue fuerte, que los golpes se los lleva el PSOE a nivel regional. Pero ¿ustedes creen que a estas alturas eso le importa a nadie? Es decir, es el miedo a la ultraderecha, que sí que fue un movilizador de voto en 2023, entre otras cosas gracias a alguno como Guardiola y Juanma Moreno, ahora... ¿A alguien le importa eso? Sí, es decir, los 1.900 asesores que hay en Moncloa, todos los que cobran el erario público alrededor del Partido Socialista, la mujer de Puigdemont, que le perdería el programa de televisión. Es que hay mucha gente es una excusa sí le importa, claro. La charocracia, don Luis. Al final queda mejor decir que uno vota para evitar que llegue el nazismo a gobernar España que por el momio, que por el pesebre. Sí, pero eso simplemente aquellos que estén dependiendo del chiringuito. Que no son pocos. No son pocos, pero no son suficientes para gobernar y obtener mayorías. Es decir, la gran mayoría de la gente en España vota por otras cuestiones. Entonces, eso de el movilizador de viene la extrema derecha, ya eso no cuela, a nadie le importa. Y lo hemos visto en Extremadura. Es que ese es el asunto. Es que por eso yo creo que, volvemos al comienzo de la tertulia, yo creo que es singularmente importante el pronunciamiento de Feijóo y la línea de ayer, porque realmente supone la asunción de una demanda social que yo creo que es evidente, de una mayoría de españoles. Lo ha dicho don Julio, es que por encima de 200 escaños
¿Qué puedes hacer que no sea entenderte con Vox? Con el PSOE también suma más de 200. ¿Sí? Sí, hombre, claro, ya. Pero una vez Diría solo. Margallo. Eso es como suicidarse. Solo lo puedes hacer una vez. Eso es verdad. En la siguiente no Bueno, te va a decía funcionar. antes don Julio, es que ¿qué más queremos? Ya suman 203 diputados, ¿qué más queremos? Pues yo quiero que 210. sumen más de 210 para acometer reformas constitucionales. Estoy de acuerdo contigo. Lo que no sé Ojalá. es si el PP estaría dispuesto Eso a ya es acometer otra cosa. ciertas reformas constitucionales, Sí. pero sería interesante, ¿no? Bueno, ¿cuál ha sido a su juicio la mayor noticia del año que se va a cerrar? Porque ya no les voy a ver a Donald ustedes. Trump, sin duda ninguna. Eso ha cambiado el mundo. Fue del 24. No, bueno, sí, pero Bueno, la toma de posesión. toma posesión como presidente en enero, yo creo, ¿no? El 20 de enero. Yo suscribo la tesis de don Julio. Yo creo que ha sido un año absolutamente frenético en el que se han roto las costuras de muchísimos conceptos, sobre todo desde el punto de vista internacional, claro. ¿Está cayendo ya definitivamente el armazón woke? Bueno, lo decía usted esta mañana, ¿no? La gente empieza a perder el miedo. Cae por su propio peso. Es decir, yo creo que la realidad ha sido el principal protagonista de la política en el año 2025, es decir, que los distintos actores políticos han sido sobrepasados por un tsunami de realidad y de realismo, es decir, en los temas de inmigración, en los temas de derecho de propiedad, en los temas fiscales, en los temas geoestratégicos, es que la realidad está pasándoles por encima. Sí. Es que los países que tienen conciencia de sí mismos, y en Europa casi todos los países tienen conciencia de sí mismos como naciones-estado, los países quieren esa soberanía energética, quieren esa soberanía alimentaria, quieren esa soberanía en lo farmacéutico y en lo sanitario, porque se dan cuenta de que si no, están verdaderamente en precario, están viviendo en precario. Ya han sido conscientes plenamente durante el COVID. Y ahora la gente, insisto, quiere que su campo funcione, que los ganaderos funcionen, que sus pescadores pesquen y tengan los días necesarios para pescar. Europa ha buscado y lleva buscando ya durante una década su propio suicidio. Y la gente lo ha ido viendo y dice, pero vamos a ver, Alemania, ¿por qué está empezando a cerrar fábricas Volkswagen? ¿Por qué Europa ha puesto en un momento determinado y se anticipa al final de los motores de combustión, cuando éramos los reyes de los motores de combustión, haciendo cosas verdaderamente virgueras, y le dejan todo el campo libre a China? ¿Por qué? ¿Por qué Europa ha mantenido la opacidad en todos los procesos de corrupción y aquí es imposible saber nada sobre la vicepresidenta griega a la que cogieron con 700.000 euros en el bolso? ¿Por qué no podemos saber nada de la Morocco y Qatar Gate que se produce pagando a eurodiputados del Parlamento Europeo? ¿Por qué no sabemos nada de los contratos con Pfizer en los que se tacha sistemáticamente todos los datos que tenían alguna relevancia para que la gente no conozca cuánto se gastó, qué pasó, a quién se le pagó, cómo fue aquello? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que Alemania haya decidido su propio suicidio cargándose el Nord Stream, de donde le venía la energía barata que necesitaba sus centros industriales más importantes? ¿Por qué Alemania toma esa decisión? ¿Quién la toma? ¿Por qué? ¿Por qué Europa en su conjunto decide que Rusia es su principal enemigo cuando eso geoestratégicamente no tenía ningún sentido? ¿Me permite que le precise una cosa? No es verdad que Europa diga que Rusia es un principal enemigo. Europa finge que Rusia es su principal enemigo, porque lo más cachondo es que se ponen a decir Rusia es nuestro principal enemigo, Putin agresor, al mismo tiempo que le compran más gas a Putin y le siguen financiando el esfuerzo militar. Luego dices, aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Y a mí, por ejemplo, ver al señor Aznar, que después de 2014, es decir, ya con Crimea invadida, se fue a ver 3 veces a Putin para hablar de los negocios a los que ahora se dedica Aznar, y muy sonriente con Putin ahí en Moscú, y ahora de repente coge y dice Putin, criminal, canalla, dices, uy, aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Alguien está mintiendo. Yo creo que esa es la noticia de 2025, no un hecho concreto, pero se encarna en Trump, se encarna en un despertar, una ruptura del eje izquierda-derecha. Por fin la sociedad va viendo que esto ya es cuestión de que es desde 2001, desde que cayeron las Torres Gemelas y aquí el 11M,
y el 14, esto ha cambiado. O sea, el sistema sociopolítico de Occidente está muerto y esto ha cambiado. Esto es políticos, empresarios y periodistas encamados contra la gente corriente. Esto no va de ricos y pobres, de izquierdas y derechas, va de un cambio de régimen que nos han impuesto por la fuerza y desde fuera, y cada vez más gente lo ve. Y la realidad se impone, al final es la fuerza de la gravedad. Y se vota por cuestiones del día a día, no por recuperar teorías e ideas, sino por una supervivencia como sociedad. Y cada vez más se vota en ese sentido, y la sociedad va en una dirección en la que no van los partidos tradicionales, y el PP podrá disimular, o podrá intentar, o podrá adaptarse. Pero lo cierto es que podrá adaptarse, me reconoce. Podrá intentarlo. Porque una de los factores de esa apertura de ojos de la sociedad es que cuando rompen con los partidos tradicionales, raro es que vuelvan a votarles. Y eso se está viendo. Se está viendo en España un poco más lento. Yo creo que Extremadura es no es porque yo tenga mucha sangre extremeña o toda, sino porque creo que de verdad ahí se ha visto una ruptura que ha venido para quedarse. O sea, y en el PP lo han entendido también. Ya no, en todo Occidente ya. Pero en todo sistema está muerto. En todo sistema hacen falta. Todo sistema democrático hacen falta al menos dos partidos, simplemente porque uno tiene que hacer de contrapeso y de policía del otro, con lo cual, pues en España yo miro a mi alrededor y digo, ¿yo a qué partido voto? Yo voto a Vox. Hace falta otro partido que haga de contrapeso de Vox. En el PS también lo piensan. Bueno, pues el PP. ¿Qué otra alternativa hay? Ninguna. Luego entonces... Bueno, tienes a Yolanda Díaz en la librería. Eso sí. Está muy bien. Bueno, Yolanda Díaz, que en Aragón se van a presentar en ese espectro político, 3 candidaturas distintas. En Extremadura iban unidos. En Aragón va a ir por un lado el CHA, la Junta Aragonesista. Sí, por otro lado... Sumar en Extremadura ni compareció. No, se llamó Podemos, y les fue muy bien por ir juntos. Eso es, pero quiero decir, es que para mí es... Perdón la interrupción, Luis, pero es que para mí es muy significativo que Sumar, que el éxito de Podemos, como dice Antonio, sea fundamentalmente apunte a la irrelevancia de Sumar, porque realmente no dejaron que Yolanda Díaz pisara efectivamente, y el buen resultado se atribuye en ese ámbito al hecho de que efectivamente Yolanda Díaz deben estar diciendo ¿por qué rayos le pusimos Sumar? Pero bueno, es que las elecciones gallegas fueron tan elocuentes. Sí. Yo creo que a partir de ahí se produce una inflexión en la credibilidad de la vicepresidenta tercera del gobierno, segunda. Entonces, a partir del hecho de que ni en su tierra consiguió colar a un solo diputado de su plataforma. Es como Gallardo, ¿no? Que en Badajoz capital quedó tercero, detrás de Vox. Sí. Y en su pueblo, ¿no? En Villanueva de la Serena. En Villanueva quedó segundo. Pero fue alcalde durante muchos años y perdió 20 puntos el PSOE de unas elecciones a otras en Villanueva. ¿Dónde te conocen? ¿De dónde inspira la alegría? Para estar atento a... No lo sé. ¿En qué pueblo aragonés ha nacido, dice usted? Sí. Pues hay que estar pendiente. Lo miramos ahora mismo. Como Rufián, ¿no? Que se presentó a alcalde de Santa Coloma y quedó tercero o cuarto. No perdéis de vista a Rufián, porque hay muchas apuestas a que la izquierda tiene puestos sus ojos en él. Es el recambio de Yolanda Díaz. No solo, nació en Zaragoza capital, Yolanda Díaz. Mañó. Se le nota, ¿eh? Pues eso, con perricas caramelos, ¿eh? Ala pues, que Tarazona no recula aunque lo mande la bula. Bueno, vamos a ver qué pasa el 8 de febrero. Las perspectivas son malas para el Partido Socialista, y si ya encadena 2 derrotas consecutivas, lo siguiente que es Castilla y León a finales de marzo, ¿no? De marzo. ¿Ah, sí? Sí. Y luego Andalucía. ¿Este año hay Castilla y León? 15 de marzo como tarde. 15 de marzo, y Andalucía es en julio. No hay fecha todavía. Teóricamente en junio. Sí, entiendo que será después de abril. Este año en Andalucía también. Sí, de hecho son seguras. Serán después de abril, entiendo que es un mal mes en Andalucía para convocar elecciones. Sí, claro. Pero vamos a ver. Tiene mucho tiempo Montero para andar con problemas y garantizar que Vox sea segunda fuerza en Andalucía. Que se dice pronto. Oye, ¿os habéis fijado que ya nadie pide que voten los de 16 años? ¿Por qué será? Pues, hombre, bueno, yo creo que habría en estos momentos, si votan los de 16 años,
Pues no sé, ya saca Vox mayoría absoluta, Yo ¿no? lo dije ayer en televisión. Mientras, como Pedro Sánchez siga haciendo TikToks para captar a los chavales, con la idea de rebajar la edad de voto, Vox acata la mayoría absoluta. Precisamente pescando en ese segmento de población. ¿A qué se debe ese giro generacional? Bueno, a ver, unos chicos que crecen, que llevan desde que entraron en el colegio aguantando que una señora con el pelo morado les diga que son violadores, es normal que voten a lo contrario, ¿no? Por lo menos que contesten en sentido contrario. Eso que ha dicho Antonio es que esa es la realidad de este país. Es que los chavales son jóvenes, pero no son tontos, claro. Pero que se está produciendo el giro no solo en los hombres, que podría estar explicado por eso, sino también en las mujeres. Las mujeres tienen padres, tienen abuelos, tienen hijos, o sea, tienen hermanos, tienen primos, tienen amigos. Es un voto contestatario. Y no son como los directivos, como los o una gerifantes del PSOE, ¿no? Claro. Es una preferencia contestataria. Sus WhatsApp, claro. O sea, los hombres en general respetan a las mujeres. Yo entiendo que las afiliadas del PSOE lo sufran en sus carnes y se crean que todos somos como los militantes socialistas. Claro, ¿no? pues no. Y las mujeres a los hombres militantes, los quieren, claro, como los hombres a las mujeres. Claro. Lo normal es que haya una relación buena entre los hombres y las mujeres, como ha habido toda la vida. Pero, chico, es que estos se han empeñado en que nos demos de leches todos. O sea, es una cosa asombrosa. La realidad imponiéndose otra vez. Exacto. Bueno, y en el caso de las mujeres se une además otra cosa, es que son las principales perjudicadas por el decrecimiento de la seguridad en España. Es decir, las probabilidades que tiene en estos momentos una mujer de ser violada si vuelve sola a su casa después de una fiesta por la noche, pues se han triplicado desde que Sánchez está en el poder. Y yo creo que ese mensaje pues ha calado y mucho entre la población femenina, y ya lo que ha matado al Partido Socialista ha sido lo de las conversaciones repartiéndose pilinguis de cara a una fiesta de fin de semana. Porque eso, pues en sí mismo dices, pues a lo mejor tiene menos importancia objetiva que el robo de cientos de millones, pero simbólicamente es que destroza a un partido que iba de pero feminista. No solo las conversaciones conocidas por las investigaciones de la Guardia Civil, también el hecho de que la candidata, por ejemplo, en Aragón comiera un mes, hace escasamente 2 meses con Paco Salazar. Con el tal Paco Salazar. También el hecho de que Antonio Hernández, por ejemplo, en la mano derecha de Paco Salazar, haya tenido que dimitir porque lo ha dicho alguien que no quiere llevar, que es el presidente del gobierno, que no quiere llevar el asunto a la fiscalía. Eso las mujeres, evidentemente, lo ven. También porque hay, lo voy a decir, y esto no es muy correcto, pero es la verdad, hay una cierta connivencia de ciertas mujeres del PSOE en la lucha de poder, que han utilizado estas tretas para ascender con fines que nada tienen que ver con la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto hacia la mujer dentro de las formaciones, las compañías, las empresas y los partidos políticos. Es que hay que decirlo todo. Y ahí hay un clan muy significado que procedente de la Comunidad Valenciana, que tiene mucho que decir y mucha responsabilidad en lo que ha pasado y en cómo se ha tratado de ocultar. Y ya hablaremos de eso. Pero ya sabemos cómo son. Mira, Mónica Oltra, que después de haber protegido a su marido, que había cometido abusos con una pequeña que estaba tutelada por la Generalidad Valenciana, y Mónica Oltra la quieren volver a colocar como candidata a la alcaldía de Valencia. O sea, que es que González Pons dijo que le parecía muy buena noticia que volviera a la arena política Mónica Oltra. Bueno. Por favor. Ahí el PP apretando con Vox. Yo es que creo que González Pons va un poco libre, ¿no? Es un verso suelto, sí. Estoy de acuerdo. China no piensa lo mismo. China no piensa está suelto. Estoy de acuerdo con usted, porque su hijo era apoderado de la filial de Gazprom. De la filial de Acento en China, ¿no? Sí, eso es. Sí, y presidente de Gazprom en España. Sí, apoderado y presidente de Gazprom, es pasiva, Tovarich, de Gazprom en España. De Gazprom en España. O sea que ojito. González Prom. Bueno, vamos invocando a nuestros amigos del equipo para que vayan trayendo la opinión de los oyentes. Bueno, hemos tocado todos los temas del mundo mundial. Está la cosa, antes decía don Isaac Blasco que la actualidad es trepidante este año, es una cosa. Bueno, lleva siempre, Trump, yo creo que pero lleva Trump
no llega todavía al año en la Casa Blanca y parece que parece hubiera llegado 5, hace 20, ¿no? Recuerda siempre, Luis, el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos trazan planes vanos? No somos nada. Y calzoncillos menos. Y menos en pelotas. Bueno. Ay, doña Carmen Carbonell, ¿qué dice nuestra audiencia? Pues, don Luis, como siempre Recuerde digo, la pregunta que hacíamos. Cosas juiciosas las que dice nuestra audiencia. ¿Hay alguno que me quiere picar? Un momento, primero plantee la pregunta y que se pronuncien nuestros tertulianos. Venga, voy con ello, porque hoy concretamente les preguntábamos por ciertos cambios de opinión, de los que también ustedes han hablado en esta mesa de análisis. ¿Cómo valora el giro de Feijóo abriéndose ahora explícitamente a pactos con Vox? Y dábamos 4 opciones: la primera bien, la segunda mal, la tercera no lo sé y la cuarta no me importa. Esas son las 4 opciones que ponemos encima de la mesa para valorar ese cambio de opinión de Alberto Núñez Feijóo, ese giro quizás inesperado dentro de Génova, y teniendo en cuenta que ahora se abre a hacer algunos pactos con Vox. Yo he votado como todas las mañanas. ¿Y qué ha votado? No me importa. Vale. ¿Usted bien? Sí, ¿Usted? yo también bien. ¿También? Creo que se legitiman el uno al otro y eso es lo razonable, porque los dos son partidos democráticos que tienen pensamientos distintos y propios y están legítimos para gobernar España ambos, y por tanto lo contrario no tendría ningún sentido. Me parece bien. ¿Y qué dice la audiencia? Pues lo primero de todo, a los que como don Antonio Muloni han votado no me importa, tirón de orejas, porque el mero hecho de votar Era una opción. es que ya le importa. Me importa votar. Bueno, pues eso también es importante. Yo siempre soy muy crítica con aquellos que dicen que no les importa, porque las cosas Pues se tienen que remover un poquito. Yo al contrario. No, pero es una el posición voto política la suya. Totalmente. Es el voto que más agradezco, Es muy consciente porque de la posición. no importándole el fondo de la pregunta, sin embargo participa. Claro, claro, eso es lo que decimos, que en realidad es un no me importa secundario. Efectivamente, la fiesta de la democracia, que es esta encuesta, Que mucho de libremente. la motivación de voto es el voto contra, más que el voto a favor. Bueno, voy a En ese pegar país. lo que decía yo del tirón de orejas. El que quería picarme era Miguel Castilla, que apostaba también por esa opción, la de no me importa, pero explicaba que era porque no se cree nada de lo que dicen Alberto Núñez Feijóo o el propio Partido Popular, pero no es la opción que más gana. La del no me importa se queda en segunda posición. Gana el bien. 23% de los apoyos. Gana el bien. Siempre gana. El bien siempre gana, y Claro. más en Radio Libertad. El 56% de los encuestados considera que está bien ese giro de Alberto Núñez Feijóo. porque la gente, es que los españoles son buenas gentes y tienen buena fe y quieren el bien común y Sí, quieren pues, sumar y quieren... Pero tenemos Somos unos ilusos. tenemos la maldición que decía Cela, que de todos nuestros gobernantes, es decir, que invariablemente nuestros gobernantes siempre habían sido los más tontos de la sociedad. Eso lo decía Cela. Y no se libraba Fernando VII, que lo sepas, Luis. Porque no conocía la verdadera historia de Fernando VII. No había llegado el libro todavía. Y ahora vendrá el Pero- nuevo libro de William Wallace. Que perdón, que tenía usted razón, no es William Wallace, es George Wallace. Pues George Wallace. George, bueno. Bueno, Bueno, las otras dos opciones. estoy preparando otro libro, pero... Sobre Wallace. No. Ah, ¿no? Sobre Fernando VII. Ya contarás, ¿eh? Ya contarás. ¿Alguna pista, don Luis, que es Navidad? Es novela. Pues ya está, esa es la pista. Bueno, las otras dos opciones, hay un 14% que dice que no lo sabe, muy honestos, que tampoco sabe cómo valorar esto, y un 7% que dice que mal. También hay algún Grinch en Navidad, don Julio, que no apuesta por esa opción Sí, positiva. González Pons. Pues será el que está votando seguro. Bueno, voy con comentarios. Vamos a empezar con ese chat de YouTube que nos acompaña siempre. Mari Carmen 9934 dice: en la encuesta de hoy, ¿de verdad se creen que Feijóo ahora quiere pactos con Vox? Y mañana después, ¿qué dirán? Solo van cambiando de opinión y estrategias porque ven peligrar sus sillones y su poder. Pacomí también dice que nos falta una respuesta adecuada a esta encuesta. La opción de no me lo creo. De hecho, hay muchos que son críticos con ese cambio de opinión. Vino de Garrafón dice: la única función biológica de un político es la supervivencia. Me ha parecido bastante interesante esto, que es casi un aforismo, ¿no? La función biológica de un político es la supervivencia, y de ahí precisamente ese cambio de opinión de Alberto Núñez Feijóo. Pedro Díaz dice que es puro postureo. De sobra sabemos quiénes son sus socios y la linde política que siguen. Dudo yo que engañen a nadie. Y termino con un comentario de las publicaciones de YouTube. Es de Paula Vicens, que dice que el pacto está bien, pero los de Vox tendrán que estar muy pendientes porque el PP no es de fiar. Bueno, pues ¿les sorprende a ustedes el resultado de la votación? No. Bueno.
nos hemos Muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Hemos creado el partido, el Frente Aricista Blasquista. Exactamente. Popular. Me menciona a mí primero por la B. Claro. Está todo estudiado. Luego me puedo unir, que soy la C. Muy bien. Perfectamente. Ya, vas apellido valenciano, lo tienes todo. Bueno, lo mejor de esta semana ha sido la señora que felicitaba. Dice, yo escucho todas las mañanas a don Luis del Olmo. ¿Sí? Y le dice, señora, se ha confundido usted de árbol. Así fue. Además, en Alicante, en un autobús, un rumbo... Eso lo encuentro un hallazgo. Sí. Se ha confundido usted de árbol. Un abrazo para don Luis del Olmo, por cierto, si nos está escuchando. Seguro. Y hay que recordarle el refrán, el que al buen árbol se arrima. Bueno, muchas gracias, doña Carmen Carbonell, gracias, siempre. Don Julio Ariza, gracias, don Antonio Muloni. Muchas gracias. Gracias, don Isaac Blasco. Claro, por supuesto. Feliz año, por cierto. Genial. Feliz año. Ya, ¿dónde van a pasar ustedes la noche de fin de año? ¿En casa? ¿En restaurante? Yo en Vigo, en Galicia. ¿En Vigo? ¿En Vigo y en Vigo no, al lado de Bayona. Vale. Con la familia política. Muy bien. O sea, en casita, no en restaurante. No, en una casa rural. Bueno, ustedes también, en casita. Casa. Sí, en casa. Vale. Sí. Tenemos que hacer mañana encuestas sobre dónde celebra el fin de año la gente. Hagamos esa encuesta, sí, don Luis, porque a veces preguntamos por la gastronomía, otras veces por las costumbres, así que vamos a preguntar qué hacen mañana nuestros oyentes en Nochevieja. Lo importante es que sea encuesta arriba. Por Dios. No, digo, por decir. Es el Frente Aricista Blasquista del Pinista. Carbonelista del Pinista. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Gracias, doña Carmen. Gracias a ustedes por enviarnos su opinión.